¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y contenta de que se sigan generando este tipo de espacios. Bien, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿quién es Florencia? Y bueno, Florencia es una mujer de 36 años que nació en el interior, fui criada allá hasta los 18 años, crecí dentro de una familia en la cual la convivencia democrática siempre fue sumamente importante, nieta de un abuelo realista y una abuela ballista y una mamá ballista. eh, ya tuve mi primera escuela de democracia allí, aprendiendo que en la familia incluso pueden coexistir esas diferentes ideas y que el diálogo constructivo siempre es importante. Hoy día vivo en Montevideo con mi pareja, que es de otra afiliación política, con mis dos gatitas, Aurelia y Cornelia. Recomiendo tener mascotas, son mágicos los animales, de verdad, y te enseñan mucho de empatía, cariño, de dádiva. Y después trabajo en la Corte Electoral, que es otro espacio también donde la convivencia democrática se siente y se entiende todos los días y es un gran aprendizaje y una gran muestra de lo que es nuestro país en ese sentido, eh, de cómo podemos coexistir de manera respetuosa, garantizando, ¿no?, algo tan importante como lo que son las elecciones libres y garantizando la democracia básicamente en el país. Ahora, si me tuviera que definir, soy una mujer de 36 años que milito en un partido político, el Partido Colorado, hace muchos años, que creo en la libertad y le entiendo la libertad como responsabilidad también, y que considero muchísimo y que es muy importante una convivencia democrática real y respetuosa con las personas. Me encanta. ¿Y en dónde militas? Medio que ya lo dije. Un poco así. Milito en el Partido Colorado desde que tengo conciencia acompañando a mi mamá, pero después de que me hicieron adquirir una conciencia real de elección de ese partido. Y milito en el Partido Colorado porque encontré en él, en el vallismo básicamente, un sistema que va de acuerdo también con mi sistema de valores y con las ideas que fui este, creando y construyendo también en el tiempo. Y encontré allí un lugar que viene muy de la mano con cosas que creo, que es ese vallismo, la libertad, el humanismo grande que hay, el reformismo, porque justo estás en los JR, los jóvenes reformistas, entenderás la importancia de todo eso, y un lugar de aprendizaje real donde entendí también que la militancia, si bien es dádiva, porque nosotros damos de nuestro tiempo para la construcción del partido y para la construcción de la democracia con diálogos y diferentes miradas, también entendí que es un espacio donde es muy importante generar una conciencia crítica y entender qué es lo que estamos haciendo. Porque si hay algo que para mí es importante y es una idea que todos deberían saber, es que la militancia no tiene que ser una cosa vacía ni de seguimiento, tiene que ser una elección real y meditada de por qué estoy yendo a ese lugar, por qué elijo en ese lugar construir y dar de mi tiempo para ideas y por qué estoy aportando allí para hacer un cambio, porque la política no es nada más que cada uno dando de su tiempo y de su idea para construir hoy un mañana mejor para el resto. Entonces, para mí es eso, continuar con esa idea y militar en un partido como es el Partido Colorado, donde entiendo que las personas que estamos allí estamos porque estamos convencidos porque hay esa conciencia real de que es ese lugar. Entonces, ya sea en este partido o en cualquier otro, cualquier persona que se acerque a la militancia política, me fui un poquito, pero igual, lo haga desde un lugar de conciencia crítica real y de entendimiento. Que la militancia nunca puede ser vacía, siempre tiene que ser meditada y a conciencia, y libre, ¿no? Claramente. Sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias. Y bueno, si bien pertenecemos a distintas agrupaciones, ¿consideras que podemos generar alianzas que colaboren con el partido? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es y de qué forma? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Me parece que algo que es profundamente, perdón, colorado y también ballista es eh, entender el disentimiento como o el desacuerdo o ideas diferentes como una oportunidad de construcción y de ir más adelante. Yo no creo que nadie tenga
la verdad absoluta de que un camino es solo uno, y si bien uno está convencido de que lo que yo creo o mi idea o ese camino es el correcto, jamás le puedo quitar valor a la mirada de otro, porque siempre en el otro existe una mirada que puede aportar, o incluso el otro te puede presentar ideas que te convencen y te dicen, ah, mira, capaz que era por ahí. Pero el sentimiento para mí es construcción, porque de nuevo, perdón, es desde un lugar respetuoso y es un lugar donde las miradas se suman, y algo que tiene nuestro partido particularmente es ese gran pluralismo. El Partido Colorado es un partido pluralista que tiene muchas corrientes y que históricamente ha garantizado derechos que no se habían imaginado en otro momento. Entonces, sin lugar a dudas, sí, por supuesto, claro, no solo se debería hacer, o creo que se tiene que hacer, pues estoy completamente de acuerdo con eso, sino que tendríamos que hacerlo más. Y formas son muchísimas, desde generando actividades entre diferentes agrupaciones. Existen los órganos, tanto los ejecutivo nacional o departamental o los clubes zonales, donde siempre nos podemos acercar y se puede acercar más gente para construir y hablar de diferentes lugares, sino que también generar, por ejemplo, de las juventudes partidarias, encuentros con otros partidos, encontrar diferentes miradas, charlar, dialogar y construir, y recordamos siempre que la política, así como internamente dentro de un partido, ese pluralismo que existe, entendido bien y trabajado bien, construye más, también miradas de diferentes partidos en un diálogo respetuoso y constructivo invitan a garantizar aún más esa democracia y esa construcción, porque mirá que el diálogo con diferentes corrientes políticas o con diferentes sectores mismos dentro de un partido o afuera no es perder identidad, al contrario, es ampliar esa mirada y acercarse más a la gente. Y también creo que es una imagen dentro del partido y entre partidos muy positiva para la sociedad, demostrar de que desde la política hay un diálogo constructivo que busca mejorar para nosotros y para todos, pero siempre sin perder identidad. Sí, totalmente, me re gustó eso que dijiste. Ah, yo me emociono. Y bueno, un poco en temas de género, ¿qué piensas acerca de los feminismos? Primero, me encanta que hables de los feminismos y no del feminismo, porque es verdad, los feminismos son muchos, porque primero hay un concepto que para mí es súper importante que tengamos claro, que es la interseccionalidad, que es que no es lo mismo cómo puedo vivir yo desde mi sistema, no de valores, pero desde el lugar de privilegio que capaz que ocupa uno, o desde lugares donde no tengo tantos privilegios o tengo otras vivencias, cómo entiendo mi realidad. Porque ya sea la etnia, la raza, el lugar de donde viniste, tu edad, la condición socioeconómica, tu educación, las oportunidades que has tenido a lo largo de tu vida, si tenés o no una discapacidad, tu orientación sexual y todo lo demás, construye la realidad que tú vivís. Entonces no hay un feminismo, hay muchos feminismos, todos son válidos, porque son todas miradas diferentes dentro de una cosa que es mucho más amplia, ¿no? Entonces, primero me encanta que dejemos claro que son los feminismos, que son todos válidos y que son todas miradas diferentes. Yo creo en uno que es sumamente liberal, creo en uno ballista, yo creo en una construcción junto también con los hombres, entendiendo, yo particularmente entiendo así, que siempre van a estar en una situación un poquito por encima, porque históricamente el hombre ha tenido mucho más privilegio que las mujeres. Entonces, cuando nos sentamos a veces en una mesa a hablar, va a existir siempre como esa dependencia bueno, ocupa otro lugar que tal vez está bueno que se sume y pegue ese apoyo, pero respetuoso siempre. En esa construcción entiendo. También entiendo las personas que creen que es solo hacia las mujeres y con las mujeres, y, y me parece un poco eso, que los feminismos tendrían que charlar más entre los feminismos también, entenderlo como una construcción, y, y yo lo entiendo de un lugar liberal, como te decía. También entiendo que es importante el rol que cada uno ocupa, poder trasladarlo y poder dialogar desde esos lugares. Yo tuve la oportunidad y el honor de ser prosecretaria nacional adjunta de Género y Diversidad en el Partido Colorado.
Hoy ya no ocupo más el cargo, pero de nuevo, cargo honorario, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es de trabajo y es de dádiva por lo que uno cree, pero que también habla de lo que es la vida democrática del partido, porque no se trata nunca de quién circunstancialmente ocupe ese lugar o tenga en un momento eh, a disposición como un marco para hablar o compartir las cosas, sino que se trata de que existe una continuidad en la defensa de lo que es todo eso, los feminismos que sean abiertos, que exista diálogo, que se pueda llevar hacia afuera, que como yo lo comparta otro y que sea constructivo y representativo del lugar que estamos ocupando en ese momento o dando de nuestro tiempo para que se dé. Y creo que es una lucha constante que se va pasando de una generación a otra. Simón de Beauvoir decía que exista un derecho no quiere decir que esté siempre garantizado, estoy parafraseando muy mal, ¿no? Pero todos los días tenemos que luchar para que eso siga, porque que existe un derecho no quiere decir que porque existe va a estar siempre, tenemos que recordar que existe eso. Y recordando que existe determinado derecho o determinado espacio, es como podemos avanzar hacia otros lugares y aumentar eso para que sea más igualitaria la sociedad, para que sea más equitativo todo, para que no se olviden esos derechos y también se amplíen dentro de lo que es la evolución de una sociedad. Por eso digo, es como una postita que se va pasando de generación en generación y a medida que va creciendo se van ampliando, sin olvidar lo que estaban antes. Entonces creo que los feminismos son un lugar hermoso que tiene que ser de mucho entendimiento y empatía y que también tiene que ser de recordar siempre que no todos vivimos las mismas situaciones y nos encontramos en el mismo lugar, pero sí recordar que por no haber vivido algo uno no lo entiende. También recordar que no podemos estar todos siempre en la misma lucha o estar todos en todas las partes, porque siempre surge esa cosa, tipo, ay, ¿dónde están las feministas y por qué no lo dijeron? Porque cada uno va a ir, como son los feminismos en ese sentido, o cualquier otra militancia que no haga, va a ir por lo que uno en ese momento está. No quiere decir que yo no pueda colaborar con un grano de arena en ese sentido, pero creo que si los entendemos a todos como con el mismo peso y el mismo espacio, el bloque de construcción hacia adelante siempre va a ser mejor. La idea es un escalón, dejarlo armadito para que la otra ya arranque de un lugar más arriba. Qué lindo, muchas gracias. ¿Qué piensas acerca de la militancia de los derechos para la comunidad LGBTIQ+? Bueno, pienso que eso viene de la mano también de los derechos humanos, es bastante mucho más amplio que sean solo los derechos de la comunidad LGBTQ+, si no los entendemos como derechos humanos. No se puede menospreciar la lucha por esos derechos, porque sería también como feminista decir lo que se decía de antaño de por qué quieren esos derechos. Además, son derechos humanos, como son los derechos que tenemos, es para garantizar una sociedad que sea más igualitaria, donde la gente pueda vivir en libertad de verdad, y que son derechos también que van avanzando y que se van adquiriendo y que se tienen que ir recordando todos los días para que se entienda con más respeto a las comunidades y entender también que no nos quita derechos que otras personas adquieran derechos y que luchemos y entendemos y tratemos con respeto. Yo no voy a necesariamente tener que estar de acuerdo constantemente contigo respecto a cosas, pero ¿por qué voy yo a decirte no, hasta acá esto, si la idea es que todos vivamos de manera libre, respetándonos todos y los derechos y demás? Esa ampliación de derechos no hace nada más que hacer que también crezca la sociedad y se amplíen los derechos y podamos vivir todos más libremente. Creo que es una lucha que es necesaria, creo que son derechos que se tienen que recordar, que nuestro país por suerte ha tenido mucha vanguardia y si bien han habido temas donde ha sido un tira y afloje bastante grande, creo que hoy se entiende desde otro lugar y que incluso generaciones más para atrás de la mía lo están entendiendo desde otro lugar justamente porque están en agenda siempre. Y es importante que estén y que se transmitan con respeto y entendiendo también que hay otras visiones y jamás se va a dar como un cuchareo de, bueno, te obligo a todo esto, pero sí explicar, llevarlos de un lugar de, por favor, entendamos esto o comprendamos cómo son las cosas para que sea más igualitario, para que se entienda, para que efectivamente no sea una cosa que
de una idea que pueden decir que se están imponiendo cosas, sino entender que garantizar la libertad que puedo tener yo la pueda tener otra persona dentro de la misma sociedad, pero viviendo libremente. Para mí no hay cosa más linda que se pueda vivir libremente. No. Así que básicamente creo que son necesarios, que tienen que estar en agenda y que se tienen que garantizar. Y cuéntanos sobre tu labor a favor de la ley de la eutanasia. Fue larguísimo, fueron muchos años. Bueno, esa ley, como sabrás, surge del Partido Colorado. Pepe Pasquet la presenta en primera instancia. Gran ley ballista de vanguardia absolutamente en nuestro país, en Latinoamérica también, porque planteaba garantizar otro derecho, recordando siempre que un derecho no es una obligación, sino que es un derecho que puede ser usufructado. Y Empatía surge luego porque un grupo de jóvenes colorados empezamos con esa idea de, bueno, ¿cómo lo llevamos a esto? A la sociedad civil, porque me parece que cualquier tema de militancia tiene que pasar por la sociedad civil. Cualquier tema. La sociedad civil básicamente tiene que estar informada y la sociedad en sí, o sea, cuando hablo de la sociedad civil hablo de cualquier persona, llevarlo a ese tema para hablarlo. Entró en contacto un día Florencia Salgueiro con nosotros, cuyo papá tenía ELA y falleció a raíz de eso. Y bueno, y ahí surge Empatía, que justamente lleva ese nombre porque, bueno, es entender qué es lo que está viviendo otra persona, aunque yo no lo viva, y básicamente formamos un grupo de personas de diferentes filiaciones políticas, ese grupo, ese colectivo, y buscamos llevar información. Nos juntamos durante muchos años con parlamentarios, en 2 periodos de gobierno, ¿no? Hasta que hoy es ley, con parlamentarios, fuimos a medios, llevamos el tema de la sociedad civil, nos juntamos con personas de otros países, trabajamos muchísimo en el texto de la ley, como para bajarlo un poquito a tierra y desmitificar cosas y llevar esa información. Alta recepción, muy hermosa y muy abierta de todos los legisladores, de todos los partidos, estando a favor o en contra. Siempre tuvieron mucha escucha activa, que es una cosa que me deja tan feliz de nuestro país, que no estando incluso de acuerdo nos hayan recibido, para llevar toda esa información y hablarlo de manera respetuosa. Y surgió así, hoy es ley, fue un trabajo arduo de mucho tiempo. Paso el chivo, está en la página de Empatía Uruguay si quiere ir a buscarlo. Y fue un trabajo hermoso, donde hablamos con personas familiares o personas que viven determinadas enfermedades, que también hubo un desgaste en ese sentido emocional, y siempre un abrazo enorme a Flor Salgueiro, que dio de su experiencia de vida mucho, como que revivió muchísimas veces toda la situación familiar que vivió y demás, pero fue un trabajo de responsabilidad básicamente en el sentido de llevar esto que creíamos necesariamente que era un derecho, que se necesitaba garantizar un final de vida digno para determinadas personas con determinada enfermedad, se trabajara y la sociedad estuviera al tanto de que es eso efectivamente. Entonces, si bien no es un tema lindo de hablarlo, y no es una cosa que me diga, ay, como festejar la eutanasia en sí, sí festejamos que existe ese derecho y que las personas puedan, hoy en día, aquellos que están dentro del marco regulatorio, ¿no? Claramente, tener un final de vida digno y terminar básicamente sin dolor. Muchas gracias, Florencia, por tu tiempo, por haber venido y por prestarte para este espacio. No, muchísimas gracias a ti. Espero que las invitaciones que hagas a otras personas sean recepcionadas de manera linda, porque estos espacios son muy constructivos, y dar de tu tiempo para hacer esto y todo el pienso que viene y demás antes, con las preguntas y las coordinaciones y abrirnos tu casa y todo eso es sumamente importante, así que te felicito y te agradezco también la invitación.